Esto es De Penalista a Penalista. Muy buenos días, tardes y noches. Yo soy Paula Cruz. Y yo, José Antonio Albuerne. Y esto es De Penalista a Penalista. Después de unos cuantos episodios de grabar con invitado, esta vez nos toca después aproximadamente como de un año grabar solos, como habíamos ya planeado desde hace mucho tiempo, y queremos compartirles que este video va a ir preparado o es dedicado a los asesores jurídicos, tanto particulares como públicos, pero todo surge de una anécdota. Tuve una audiencia en los juzgados penales del estado de Oaxaca, evidentemente valles centrales, y un licenciado de la Comisión Ejecutiva de Víctimas, que evidentemente es el departamento de los asesores jurídicos públicos, se interesó por el programa, nos comentó que ya nos había visto, que nos seguía, pero que necesitábamos poner especial atención en la asesoría jurídica. Entonces, antes que nada, un saludo a todos y todas los abogados y abogadas de la Comisión Ejecutiva de Víctimas del estado de Oaxaca, así como la de todos los demás estados, y para aquellos y aquellas que se desempeñan en el rol de asesor jurídico, vamos a compartir tips, vamos a compartir experiencias, vamos a compartir qué funciona y qué no nos ha funcionado, pero es dedicado para todos y todas ustedes. Primero que nada, pues agradecerles porque eso significa que nos ven, que nos escuchan y después de todo, pues el programa es para todos y todas ustedes. Y si bien es cierto que muchas veces nos enfocamos en la defensa, lo cierto también es que la asesoría jurídica es una figura increíblemente relevante para el proceso penal y sobre todo que a veces incluso en el programa como que estuvo en el olvido, pero eso no significa que no es importante porque a veces a ti y a mí nos ha tocado ser asesores jurídicos y cuando lo sabemos aplicar, cuando somos realmente activos, pues vemos que hacemos la diferencia y que resulta de vital importancia la figura del asesor jurídico, de la asesora jurídica para garantizar los derechos de la víctima, porque después de todo, muchas veces entendemos que es el agente del Ministerio Público como el abogado de la víctima. Sin embargo, constitucional y legalmente es el representante social, es decir, de todos, no de la persona que en ese proceso está fungiendo como víctima. Pero el asesor o la asesora jurídica sí es el abogado de la víctima que está para velar que en efecto el proceso se lleve conforme a las directrices, que se respeten sus derechos y que incluso tenga esta igualdad de condiciones también para sostener la acusación en coadyuvancia de ser posible, ¿no? Sí, claro, igual como defensa, ¿cuántas veces no te ha tocado un asesor jurídico, asesora jurídica férrea que realmente nos pone trabas, nos hace más difícil el trabajo y eso se agradece demasiado? Entonces, seamos uno de esos, de los que a lo mejor en el debate es incómodo, porque ya saliendo al final todos somos amigos. Sin embargo, al menos de mi parte, yo he tenido la experiencia en la que, por ejemplo, he ofertado datos de prueba, porque incluso en nuestro estado, para la audiencia de término constitucional, algunos jueces sí nos exigen que acreditemos o hagamos referencia a la idoneidad, a la pertinencia de los datos de prueba, y posteriormente entramos al debate de la admisión y exclusión. Y sinceramente he tenido asuntos en donde se hace este ofrecimiento y muchos asesores hacen planteamientos muy interesantes y terminan excluyéndose. Entonces, así es. Incluso el Ministerio Público es un poquito más laxo a veces y dice, bueno, tiene que desahogar y tiene que acreditar su teoría del caso del defensor, pero hay asesores jurídicos que se oponen. Entonces, cuando se presenta estas oportunidades como asesor jurídico, me parece que puede rendir grandes frutos, porque al tú excluir un dato de prueba, si vale la pena esta expresión, puedes desarmar la teoría del caso, puedes dejar incompleta la teoría probatoria y eso le puede dar muchos problemas al defensor o la defensora. Totalmente. Es entender que el asesor, la asesora jurídica, no es una figura meramente formal, que es decir, con el simple hecho de que se designe uno, sea público, sea privado, pues está garantizando este derecho de la víctima, ¿no? Sino que además tiene que ser una asesoría jurídica activa y efectiva. Y tú hacías referencia hace un momento de justamente el debate incluso de solicitud
solicitud de exclusión de datos de prueba, pero qué importante resulta ser el asesor jurídico desde la investigación inicial al momento de estar integrando adecuadamente una carpeta de investigación, ¿no? Si partimos del artículo 218, entendemos que desde el primer momento la víctima y su asesora jurídica tienen acceso a los registros de la investigación y el Código Nacional de Procedimientos Penales le da una herramienta hermosa plasmada en el 129.216, que es pedirle al agente del Ministerio Público que realice determinados actos de investigación. Es decir, el agente del Ministerio Público tiene la obligación de investigar con la debida diligencia, de forma imparcial, de forma objetiva, pero después de todo el asesor jurídico pues va enfocado en acreditar su teoría del caso. ¿Cuál es la teoría del caso? Pues la que acusa, en este caso, al imputado o a los imputados, ¿no? Entonces, es importante entender dos cuestiones. Primero, que el asesor o la asesora jurídica tienen incluso esta facultad de investigar, porque muchas veces pensamos que no, que eso es una facultad exclusiva de la gente del Ministerio Público y que solo podemos requerirle o solicitarle que realice determinados actos de investigación. Sin embargo, ¿cuántas veces contamos con testigos dispuestos a rendir su declaración, pero sabemos que el sistema de procuración de justicia pues está muy saturado? Que encontrar un horario en el que las personas normalmente trabajan, que puedan, no sé, distraerse de su trabajo, acudir a la fiscalía y que la gente del Ministerio Público se encuentre desocupado o los agentes estatales de investigación para poder recabarle su entrevista, pues va a ser un poco complicado. Entonces, entender que incluso los asesores jurídicos podemos entrevistar, podemos posteriormente a través de una pequeña promoción, pues este registro incorporarlo a la carpeta de investigación y justamente cuando ya veamos algunos actos de investigación que resultan ser un poco complicados como particulares, poderlos realizar como solicitud de informes o alguna esta cuestión, pues ahí tenemos el 216, que es pedirle a la gente del Ministerio Público que realice determinado acto de investigación, el cual te tiene que contestar en 3 días, ¿no, maestro? Claro, incluso remontándome más atrás, dijeras tú, dice... Creo que la formulación de los hechos es muy importante, desde la querella, desde la denuncia, cuando intervenimos como asesores jurídicos. Si es que desde ahí tenemos oportunidad. Claro, lo ideal sería eso, porque nosotros podemos realizar un relato detallado, circunstanciado, básicamente en miras a la audiencia de formulación de la imputación, conforme a ese 311 del Código, en donde se precisen circunstancias de tiempo, modo, lugar, de una manera clara, de una manera coherente y evidentemente cronológica, porque me ha tocado como defensor que vemos las denuncias, vemos las querellas y vienen incompletas. Ese es un área de oportunidad. Pero a la inversa, cuando se hace una asesoría jurídica activa que es propositiva, pero que no nada más mira hacia lo que tiene hacia adelante en ese día, sino más allá, en meses, o lo que puede resultar en algún año, en 2 años del debate, me parece que ese asesor o asesora realmente tiene claro lo que está haciendo, porque todo lo que haga no va a ser para salvar, como dicen, panzar la vinculación a proceso. Eso, pues me parece que cualquiera puede hacerlo. El punto es establecer una estrategia real que nos ayude a llegar al debate, evidentemente si ameritar el caso. El punto aquí es que la formulación de la querella, de la denuncia, debe ser de una manera técnica y desde luego, ¿por qué no? Desde ese momento hacer el ofrecimiento o acompañar los registros de investigación que sean los idóneos, los pertinentes conforme a ese hecho que estamos proponiendo, incluso de nuestro, qué mejor que de nuestro escrito de denuncia, de nuestra querella, se extraigan los hechos para la formulación de la imputación, sabiendo o teniendo la tranquilidad de que estos hechos no dan ninguna ventaja a la defensa. Claro, es ir plasmando tu plan a futuro, porque los hechos resulta ser, yo creo que el mayor problema de los asesores jurídicos. O sea, muchas veces queremos ya al momento de que la gente del Ministerio Público está por solicitar citatorio o en este caso una orden de aprehensión, pues llegar con el proyecto, preguntarle, oye, ¿cuál es tu proyecto de hechos, no? Y hacerlo todo a la carrera cuando justamente si en el caso en concreto tenemos la posibilidad de tener el caso desde el momento en que la víctima dice yo quiero denunciar, yo quiero querellarme, pues justamente plasmar bien esa narrativa, porque hay que entender que resulta ser técnica y un poco compleja. Si muchas veces a veces nos cuesta hablar, redactar, y sobre todo cuando no somos abogados, sino cualquier otro tipo de profesión o ocupación,
pues entonces ahí también es donde nos toca como que ayudar entendiendo técnicamente qué es lo que necesita el juez de control para poder, en este caso, llegar a una vinculación a proceso que, como bien lo decías, las circunstancias, sobre todo tiempo, modo y lugar, incluso a veces de contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque, retomo el punto de que a veces estamos corriendo de, oye, por favor, hazle caso a esta claro. narrativa de hechos, o cuando revisas, de repente dices, oye, pero te faltó, por ejemplo, la hora, oye, te faltó el lugar, oye, no me vas estableciendo como que a través de los hechos algo que se pueda subsumir en este elemento del delito, lo que me va a dar para una tipicidad. O sea, ya vas previendo. Entonces resulta ser muy complejo eso, pero también es importante señalar que si el agente del Ministerio Público al momento de estar en una audiencia inicial formula deficientemente imputación, hay herramientas también que hacer valer, porque muchas veces decimos, pues ya formuló imputación, pues como asesores jurídicos nos quedamos callados o calladas. Sin embargo, incluso esto ya fue resuelto por la primera sala y determina que cuando nosotros escuchemos una formulación de imputación deficiente o incluso que podamos percatarnos que faltan algunos hechos, que por ejemplo la gente del Ministerio Público diga, son 2 hechos y nosotros consideremos que son 3, 4, 5, pues incluso hacerlo valer. Y al momento de hacerlo valer, pues también reforzarlo y acreditarlo con estos datos de prueba que se obtienen pues de los mismos antecedentes de la investigación, ¿no, maestro? Sí, claro, incluso eso me hace ruido en el sentido de que igual existe tesis, nos estamos metiendo en broncas porque no las estamos dando, pero las vamos a poner en los números de registro, pero hay una que justamente establece que el amparo indirecto, me parece, procederá o es la apelación. Es la apelación que procederá cuando el asesor jurídico, en este caso representado la víctima a través de su asesor jurídico, propone una clasificación jurídica distinta a la que establece el agente del Ministerio Público. Y como ejemplo, el Ministerio Público dice son lesiones calificadas, el asesor jurídico dice no, es violencia familiar en su vertiente de violencia física. Entonces, este tipo de circunstancias, como dices tú, las tenemos que hacer valer conforme al principio de contradicción. Todo lo que no esté en la audiencia no va a poder ser analizado en el recurso, no va a poder ser analizado por regla general, no va a poder ser analizado en el amparo indirecto si fuera el caso. Entonces, lo debemos poner de manifiesto, nos haga caso el juez o no. Como defensor estamos muy acostumbradas a que no nos hacen caso, pero realmente en el recurso rinde frutos el haber, pues realmente que obren en el registro del audio y video nuestra argumentación. Entonces, son 2 cuestiones a destacar. La primera que dices tú, son distintos hechos a los que hace alusión el Ministerio Público. Yo propongo otros o yo establezco de ciertos datos, de ciertos registros se desprenden unos distintos o complementan estos, o mejor dicho, incluso se acredita este tipo penal y este otro con el ejercicio que yo estoy haciendo. Y aparte puedo proponer que una clasificación jurídica preliminar que examinará y tomará en cuenta el juez de control para el dictado del auto de vinculación a proceso. Claro, ya tengo aquí el registro digital, es jurisprudencia, es 2029-706, que justamente el rubro rápidamente es teoría del caso propuesta en la formulación de la imputación y clasificación jurídica preliminar del hecho considerado como delito. La víctima tiene derecho a impugnarlas en el recurso de apelación que interponga contra el auto de vinculación a proceso. Pero si escuchamos esto de impugnarlas en el recurso de apelación, quien no lea la ejecutoria va a decir, pues hasta la apelación lo hago valer. Pero no, ¿qué nos dice acá la primera sala? Que en el momento en que escuchemos una formulación de imputación deficiente, ese es el momento en que nosotros, cuando nos den el uso de la voz, hagamos valer que estamos en desacuerdo con esa formulación de imputación y que además lo podamos establecer con datos de prueba de los mismos antecedentes de la investigación. ¿Para qué? Para que si en caso se llega a vincular a proceso al imputado, que podríamos pensar que es un beneficio para la víctima porque se vinculó, pues después de todo vamos a advertir que una mala o una vinculación por una mala imputación
pues iba a tener mucha repercusión en los derechos de la víctima. Entonces, en apelación podemos hacerlo valer, eso es una. Dos, como tú bien lo dices, la clasificación jurídica, porque no es una facultad exclusiva de la gente del Ministerio Público. Incluso el propio juez de control de forma oficiosa al momento de vincular puede reclasificar. Entonces, ¿por qué no nosotros, en el momento en que escuchemos la clasificación jurídica preliminar de la gente del Ministerio Público, podemos establecer a consideración de esta asesoría jurídica, este hecho se subsume en el siguiente tipo penal, punto. Y en el momento en donde viene la solicitud de vinculación a proceso por parte de la gente del Ministerio Público, que después te dan el uso de la voz a ti como asesora jurídica, pues ahora sí, argumentar del por qué a tu consideración ese hecho se subsume en esta clasificación jurídica, para que también el juez de control esté obligado a atender tu razonamiento, tu argumentación y tu solicitud en el momento de emitir su resolución, ¿no? Claro. Y otra cosa, digo, compartiendo ya un poquito más en confianza con todos y todas, tuvimos una audiencia donde íbamos de defensa, se tenía que acreditar el tipo penal básico y hace la formulación de la imputación, ya hace referencia a sus datos de prueba, ya en su solicitud de vinculación y cronológicamente conforme a los temas. Esto es importante porque hay un agravante que requiere que se incorpore un documento expedido por una institución de gobierno. Entonces yo me doy cuenta que el Ministerio Público no lo ofrece, no hace referencia. Y dije, no, pues ya la libramos. Y tenemos la fortuna, digo fortuna porque al final una contraparte que te exige te hace mejor, te vuelve mejor. Claro. Realmente te obliga a prepararte más y no dar por sentadas las cosas. Y ofrece este dato de prueba y dice, su señoría, antes de eso tengo que hacerle mención que hay un agravante y necesita esta calidad específica el tipo penal para que se agrave, entonces me voy a permitir incorporar el dato de prueba. Y entonces decimos, bueno, si no hubiera estado ese señor asesor jurídico, quién sabe qué hubiera pasado. Claro. La verdad es que por la penalidad hubiéramos rápidamente propuesto una suspensión condicional del proceso y terminábamos. ¿Con la agravante? Con la agravante no se pudo. Claro. Entonces habla de una defensa, perdón, de una asesoría jurídica activa que está atenta, igual con... Me ha pasado que incluso el mismo juez hace referencia al nombre de la víctima de una manera incorrecta y el asesor dice, no, a ver, en saneamiento el nombre correcto es tal. Cuando a veces entramos a audiencia y no nos sabemos ni los nombres de las partes. Sí, no, y ahora bien, cuando tú me dices que también obviamente en términos del 20C constitucional, del 109 fracción 14ª, si la memoria no me falla, el asesor jurídico, bueno, la víctima tiene derecho a que se le reciban los datos de prueba, intervenir en el proceso. Entonces, justamente el asesor jurídico puede prever esta parte que tú me dices, donde tal vez le hizo falta para poder establecer o acreditar tanto la teoría del caso fáctica como jurídica, pero también algo bien relevante, que es que como somos abogados y somos esta parte técnica, muchas veces podemos anticiparnos a la posible teoría del caso de la defensa y desde ese momento poder incluso verter ese dato de prueba que lo va, en este caso, a contrariar o incluso a evidenciar que no es correctamente como lo está estableciendo la defensa. Y a mí también me pasó hace 2 semanas, tuve una audiencia como asesora jurídica en el circuito judicial ahí estuvimos en Puerto Escondido, y entonces fue un despojo, pero yo ya preveía que la defensa iba a señalar que no era despojo porque era una persona moral que estaba dentro de ese inmueble, que era un hotel, y que la administración la tenía justamente pues el imputado, ¿no? Era el administrador del hotel. Pero yo me percato que existe el acta constitutiva en donde viene un domicilio que no es ese inmueble. Y al asesor jurídico, a la gente del Ministerio Público se le va, y entonces, ¿por qué se le va? Pues porque dice, pues para mi teoría del caso yo no lo necesito, ¿para qué necesito estar acreditando cómo se constituyó la sociedad, ¿no? Y entonces yo solicito autorización para verterlo. Cuando llega la continuación de audiencia inicial, justamente llega la defensa y su teoría del caso es, pues no fue despojo porque es administrador y entonces él ingresó para administrar. Y entonces eso chocó con lo que yo me permití verter. Pero justamente es eso, es primero tener bien analizada la carpeta de investigación, porque si no tenemos bien analizada la carpeta de investigación, no vamos a saber qué hay, no vamos a saber qué le faltó a la gente del Ministerio Público verter. Y también
integrarla bien. O sea, si la gente del Ministerio Público le faltó, no está solicitando informes o algo, nosotros, no es una facultad, es una obligación. O sea, desde la investigación inicial, presentar ese registro, presentar ese documento para que al momento de la audiencia inicial la gente del Ministerio Público también lo esté vertiendo. Sí, claro, yo creo que debe haber un rol activo de parte del asesor, como dices tú, cuando estás construyendo una carpeta. Tenemos que hacer hincapié en cuáles son nuestras fortalezas y debilidades y sobre las debilidades trabajar. Realmente buscar la forma y ser creativos, ser creativas en la forma en que vamos a probar tales circunstancias. Esto conforme al principio de la libertad probatoria. Entonces no estamos obligados a ciertas formalidades. Como dices tú, tenemos que dominar la carpeta de investigación a detalle para que no se nos pase nada. ¿Qué mejor? Lo ideal y lo que nosotros deseamos cuando somos asesores jurídicos es encontrarnos a un agente del Ministerio Público que realmente quiera coadyuvar. Muchas veces, y no voy a generalizar, pero es complicado como entablar, no vamos a ser amigos, no nos vamos a ir a tomar un café ni una cita, solamente queremos trabajar en un fin en común, en una causa, pero a veces eso es un poco complicado. Porque hay ministerios públicos difíciles, porque hay asesores jurídicos difíciles, entonces eso colisiona en la estrategia. Lo ideal sería que te pudieras coordinar, que pudieras hacer sinergia y que lo que te faltó, lo que no se hizo, lo que está pendiente por realizarse, claro, el asesor, la asesora se aboque en consecuencia a hacerlo. Para que todos y todas ustedes sepan, desde mi punto de vista, no sé si tú estés de acuerdo, pero en la etapa de la investigación es donde más se trabaja, es donde más vueltas se dan, es donde más desgaste existe por parte del asesor o de la asesora al momento de estar integrando la carpeta. Totalmente. Porque ya, digamos, el descanso, si vale la pena decirlo, ya es en las audiencias, pero la parte más pesada es la investigación, y en la investigación justamente cuando lo hacemos de una manera activa en las audiencias se nota. Cuando es una investigación deficiente en el juicio oral, en la audiencia de término constitucional es donde también se nota. Entonces, claro, no es cualquier cosa el jugar a ese rol, porque muchas veces empezamos en la materia y decimos, bueno, de asesor no pasa nada, ¿no? De asesor, pues ahí voy y medio no estudio. Exactamente, y ya, el día que me toque como defensor, ahí sí le echo ganas. Yo creo que es un rol que se debe tomar con responsabilidad. Entonces, bueno, siguiendo en esta dinámica de cómo vamos desarrollando el programa, de igual manera, no sé qué opinión te merece cuando a lo mejor no vinculan a proceso como defensores y se hace una muy buena apelación. Se hace un recurso por parte del asesor jurídico que viene de alguna manera afecta tus intereses como defensa, afecta tus intereses, claro, como imputado. Entonces, hablamos de personas que realmente conocen la esencia del sistema, que realmente dominan esta etapa recursiva, la técnica en cuanto a los agravios. Y esto es muy importante porque anteriormente o clásicamente nos han enseñado que pues, la apelación la vamos a establecer ya al final, ¿no? En la sentencia condenatoria. Sin embargo, en este sistema, esta transición nos obliga a entrar de lleno a la apelación cuando se dicta un auto de vinculación a proceso, y es muy preponderante lo que pudiera hacer el asesor jurídico, puede marcar una diferencia, ¿no? Claro. Yo aquí en el tema del recurso de apelación, yo voy a también aconsejar algo desde la práctica, desde mis vivencias, y es que muchas veces como asesores jurídicos pues decimos que apele la gente del Ministerio Público, o en su caso que apele la defensa también, y si hay algo que a mí pues también me adolece, pues yo me adhiero. Pero esto quiere decir que estamos confiando en que la gente del Ministerio Público va a apelar, y a mí, claro, me ha pasado muchas veces que presenta el recurso de apelación de forma extemporánea.
Y entonces, si yo no hubiera apelado en los términos y formas que me establece el código, pues nos hubiéramos quedado sin recurso alguno. Entonces, el consejo es, nunca se confíen en que la gente del Ministerio Público va a apelar. Ustedes apelen. Ahora bien, continuando en la misma línea, ¿qué sucede en los casos de auto de vinculación a proceso? Y aquí también, a través de la práctica, yo he visto, yo creo que casi el 100% de las audiencias, que al momento en que el juez de control está vinculando proceso al imputado o a los imputados, el asesor o la asesora jurídica comienza a tener una actitud pasiva de decir, ya gané. Y entonces ya comienzan a sentarse, ya no anotan, no prestan atención. Pero ¿y qué sucede si el juez de control se equivoca en los hechos? Claro. Y entonces ahí es un error contundente. Nuestra obligación como asesores jurídicos es no bajar la guardia hasta que la audiencia acabe. En el momento en que está vinculando procesos, sí, estás ganando relativamente, pero por favor ve cotejando los hechos. Porque si no los cotejas, se te va a ir. Y acuérdense que por los hechos por los que se vincula van a ser por los hechos por los que se acusa. Y de repente en la acusación te percatas que, ay, pero la fecha de los hechos está mal. Ay, pero esto está mal. Ni modos, porque así vinculó y tú no te percataste. Apenas me pasó en un proceso, yo soy defensa junto con mi socia. Y entonces, al momento de estar analizando la autovinculación a proceso de forma escrita, nos percatamos que eran 5 hechos, que en el hecho número 2, que me habla justamente de la edad de la víctima, que me habla de los hechos que dan para el agravante, al momento de estar vinculando a proceso a proceso la jueza de control, hace referencia de lo siguiente. Dice, del hecho número 2, lo único que entró en conflicto fue este párrafo. Y del hecho número 2 eran como 10, 11 párrafos. Entonces nada más habla de ese párrafo y punto. Y cuando lo leemos decimos, oye, si te percatas del hecho número 2, solo vinculó por este párrafo. Llegamos a audiencia intermedia porque justamente la gente del Ministerio Público pues había acusado conforme al hecho 2 completo. Y entonces le hicimos del conocimiento a diverso juez de control que a través del auto de vinculación se podía percatar que del hecho 2 únicamente por un extracto había vinculado. Y el juez, en efecto, los hechos tienen que ser los mismos de la vinculación. Al momento de dictar el auto de apertura fue tal cual. La asesoría jurídica apeló por una cuestión de que excluimos medios de prueba, pero ni siquiera se pronunciaron por ese hecho tan relevante. Me dice mi socia, capaz que ni se percataron. Y eso puede ser que fue como de, o sea, no sucede nada cuando ese hecho número 2 es increíblemente relevante porque te digo, me habla de edad de la víctima cuando hablamos de violación equiparada, antes de estupro e incluso de agravantes. Claro. Te iba a decir, me quedé en blanco, pero sí, justamente yo creo que es importante porque como hemos platicado tú y yo, incluso de manera individual, tú lo has propuesto yo igual, esa parte de los hechos es una cuestión muy relevante, es la espina dorsal del proceso penal. ¿Qué te parece cuando hablamos de la medida cautelar? Porque ha pasado, a mí también me ha pasado, tú lo has hecho, se ha propuesto, como asesores jurídicos podemos solicitar medidas cautelares. Evidentemente el de la prisión preventiva justificada es una facultad exclusiva de la gente del Ministerio Público. Sin embargo, el asesor jurídico en esta etapa activa en la que debe proceder, sí tiene la facultad para solicitar la medida cautelar. Pero ¿cuántas veces se ha visto que se haga? ¿O cuántas veces dicen, es que todo le cargamos al pobre agente del Ministerio Público? Y a veces decimos, ¿no? Lo criticamos y todo, pero él es el que se avienta la chamba de solicitar la medida o las medidas. Pero ¿cuántas veces no nos hemos percatado que el asesor jurídico no hace solicitud de eso? Claro. Complementa, hace comentarios, se adhiere, pero yo creo que también podemos empezar a tener un papel un poquito más activo en el momento de también hacer mi pauta o preparar mi audiencia respecto de este segmento de medida cautelar y poderla solicitar, poderme aventar, hacer referencia a datos de prueba, hacer referencia a la necesidad de la cautela, a todos estos principios que son relevantes para las medidas cautelares. Totalmente de acuerdo, porque muchas veces también he visto que el test de proporcionalidad
a veces se saltan algún elemento y hay que atender que justamente si nosotros o la Fiscalía está solicitando la imposición de una medida cautelar, pues también tuvo que haber establecido todos los elementos del test de proporcionalidad y algunas veces se le va alguno y entonces estamos dejando pues una solicitud deficiente que puede dar la pauta para que un juez de control objetivamente pues diga, no se la voy a imponer porque no me acreditaste que es proporcional o que es necesaria o que es idónea o 1000 cosas, ¿no? Y entonces esa es nuestra parte, siempre estar bien pendientes con un oído muy abierto e ir estableciendo mira, aquí le faltó tal vez y entonces justamente aquí yo entro porque, repetimos, no es la figura del asesor jurídico, no es únicamente una figura formal, no es nada más estamos al lado de la gente del Ministerio Público, sino es pues coadyuvar activamente, ¿no? Y entonces pasando esto, viene el plazo de investigación complementaria, que yo creo que podemos resumirlo en la investigación inicial, que es ser activo, realizar actos de investigación o solicitar a la gente del Ministerio Público que realice actos de investigación para no repetir, pero también el tema viene en la acusación y en la coadyuvancia de la acusación, que creo que ahorita es el tema, ¿no? La coadyuvancia de la acusación. Fíjate que me han notificado en esta semana 3 acuerdos. Yo como defensa también, normalmente soy más defensa que asesora jurídica, en donde me acuerdan que no se le tiene a la asesoría jurídica constituida por coadyuvante. Están ahorita teniendo un criterio que se está unificando totalmente, en donde con base en el 335, en el 338 y 339, si el asesor jurídico en estos 3 días se va a constituir como coadyuvante, su escrito tiene que venir con los mismos requisitos y elementos del 335. A mí me suena hasta un poco excesivo porque sabemos que hay ciertas facultades exclusivas para la gente del Ministerio Público y que los hechos, pues por más, aunque tú tengas una teoría del caso diversa, pues no la puedes, o sea, no vas a juzgar a la hora acusado por hechos que tú consideres, ¿no? Son los mismos por los cuales fue vinculado y acusado, punto. Pero como tip, pues ahora sí, al momento de presentar en nuestro escrito donde nos constituimos como coadyuvante, que en parte sea como una copia de la acusación. Obviamente, la finalidad, por regla general, es establecer o realizar un ofrecimiento de medios de prueba para poder reforzar esta acusación. Pero con todo lo demás, tiene que ser estrictamente casi igual atendiendo 335, 338 y 339. Sí, como formulario de esos cuando vas a hacer una solicitud de algo le pones no aplica, ¿no? O lo que ya se dijo en el párrafo de arriba. Entonces, en apartados de, lo que está referido en la acusación, porque si atendemos a ese 339, de una manera muy literal dice que si la víctima o ofendido se constituye en coadyuvante, le serán aplicables en lo conducente las formalidades previstas para la acusación de aquel. Yo creo que tenemos que interpretarlo de manera literal. La interpretación literal ya tiene como 200 años que empezó y que, bueno, ahorita tenemos que evolucionar un poco más allá de lo que la norma nos dice. Si la pretensión punitiva del Estado, desde luego, constitucionalmente pertenece a la gente del Ministerio Público, se entiende que él tiene la obligación y la facultad de poder hacer la acusación. Fuera de ello, yo creo que valdría la pena preguntarnos qué otras formalidades aplicarían para si ofrecemos medios de prueba para que se tengan por ofrecidos y para que nos tengamos como coadyuvantes, básicamente. No creo que ese sea el espíritu del código. Sin embargo, como dices tú, una cosa es lo que está aquí, otra cosa es lo que sucede en la práctica. Básicamente es como, te doy la razón, juez, tienes razón, nada más admíteme. A mí lo que me interesa es que mis medios de prueba se puedan desahogar en la audiencia de juicio y evidentemente obtener un buen resultado. Más que ya hay criterio, o sea, te digo, ya se está unificando. Me han notificado diversos acuerdos, yo como defensa, pero digo, pobre asesoría jurídica, porque realiza su escrito determinando, pues yo ofrezco determinados medios de prueba, no se le tiene constituido como coadyuvante. Entonces, justamente, si bien no podemos atender a una interpretación literal, que estoy completamente de acuerdo contigo, sino que a mí me resuena más lo conducente que me dice el 339,
Sin embargo, pues tampoco hay que generarnos más problemas de los que ya de por sí representa ser un asesora jurídica activo, ¿no? Entonces, como consejo para evitar que no se les tenga constituidos como coadyuvantes, pues casi hagan el checklist del 335, nada más obviamente en la variación de los medios de prueba que estamos ofreciendo. Ahora bien, eso también yo creo que es el tema de los medios de prueba. ¿Por qué? Porque podemos ofertar diversos medios de prueba, los de la gente del Ministerio Público, o los mismos, pero cuando nosotros analizamos que le faltaron ciertos puntos relevantes, ¿no? Entonces, establecer los mismos, pero con este punto. Te faltó sede, Ministerio Público, yo lo oferto, ¿no? También es importante porque a veces los dictámenes periciales de parte del Instituto de Servicios Periciales, que se llama aquí en Oaxaca, a veces tardan mucho en llegar, en remitirse. Entonces, no le da tiempo a la gente del Ministerio Público ofrecerlos en su acusación. Entonces, nosotros como asesores en la coadyuvancia, complementar. Así es. Y justo totalmente. como dices, es la parte de hacer sinergia, porque a mí sí me ha pasado y eso sí se agradece realmente. Un saludo para las licenciadas de Trata, porque tuvimos un asunto ahí y todavía tenemos, pero muy, muy profesionales en el sentido de que, oiga, como dices tú, mire, nada más ofrecimos de esta forma, por favor, usted complemente. Y hasta lo haces con gusto porque evidentemente tenemos un fin común. A mí me gustaría nada más puntualizar en esta parte que tenemos que ser muy, muy tajantes en este plazo que tenemos de 3 días para hacer el ofrecimiento y obviamente presentar todo este escrito y también esa formalidad me parece que ahí sí es aplicable al asesor por lo que hace al ofrecimiento, de qué manera lo vamos a hacer. Claro. Evidentemente la regla o la pauta nos lo da ese 335, establece que, por ejemplo, si se trata de alguna testimonial, pues vamos a enunciar al testigo, vamos a enunciar la forma de localizarlo, su domicilio y los puntos concretos sobre los cuales va a versar ese testimonio. Tratándose de prueba pericial, evidentemente tenemos que hacer ese mismo ejercicio, claro. Establecer esa área de expertise, evidentemente el conocimiento de nuestro perito, y si se ofrecen documentos o prueba material, pues establecer qué testigo va a incorporar ese documento o ese poner también por testigo idóneo, porque capaz que el testigo que señala ni llega. Sí, entonces claro. se cierra, ¿no? Y yo creo que el tema también es el tema del descubrimiento probatorio. Claro. O sea, hay que recordar que el descubrimiento probatorio se hace en los plazos del 338 y del 340, es decir, si eres asesor jurídico y te constituiste como coadyuvante, en esos 3 días acude a la fiscalía a dejarle copia de los registros de esos medios de prueba que pretendes producir o incorporar en la audiencia de juicio oral. Y ahí va otro tip. Cuando viene la defensa a presentar su escrito del 340 ofreciendo medios de prueba, también le asiste la obligación de, en este plazo de 10 días, acudir ante la gente del Ministerio Público para dejar copia material. Pero el 337 es claro, dice acudir ante la gente del Ministerio Público y dejar copia material. ¿Por qué no te dice también con el asesor jurídico? Porque hay un 218 que el asesor jurídico puede acudir a la fiscalía a revisar la carpeta de investigación cuando quiera. Y entonces a mí me pasó también como defensa que llegamos a una audiencia intermedia y justamente hay un apartado en la audiencia intermedia donde el juez de control pregunta a las partes si el descubrimiento probatorio se realizó adecuadamente. Y entonces nosotras como defensa decimos, pues nosotras sí realizamos el descubrimiento probatorio y la asesoría jurídica se opone y dice, no, porque a mí no me mandó nada ni me entregó nada. Y entonces nos dan otra vez en réplica pues el uso de la voz y le hacemos manifestación que incluso tenemos el acuse, donde la gente del Ministerio Público pues nos acusó de que en efecto se le pusieron a su disposición los registros y le hicimos saber al juez de control y a la asesoría jurídica que era su obligación acudir a revisar la carpeta de investigación e imponerse en este caso de los medios de prueba de la defensa. Podemos ser amables y mandárselos,
pero el 337 no me lo requiere. Y entonces, ¿qué tuvo como consecuencia eso? Que el juez de control regañara horrible a la asesora jurídica que le dijo, yo al principio le pregunté si se había impuesto de la carpeta, le dio la regañada de su vida, obviamente enfrente de los clientes, quedas mal, te dice, o sea, te dice el juez de control, y también yo se lo dije, o sea, es tu obligación acudir a la fiscalía a estar imponiéndote constantemente la carpeta de investigación. El juez se lo hizo saber, le dijo que estaba haciendo de forma deficiente su trabajo. Entonces, si son asesores o asesoras jurídicas, evítense ese inconveniente y una vez que estemos en los 10 días, acudan a la fiscalía a imponerse los registros. Si no hay nada, pues incluso yo a veces cuando me toca ser asesora jurídica o defensa y advierto que no hay descubrimiento probatorio, pues asiento en la razón en donde me permiten pues la carpeta y escanear o fotografiar determinadas cuestiones. Yo sí establezco que no hay descubrimiento probatorio hasta este día y punto. Claro. Le tomo foto para un próximo debate, ¿no? Claro, eso son tips puntuales, como dices, que evidentemente conforme a la contradicción tenemos que hacer valer. Todas las manifestaciones que ustedes consideren pertinentes en audiencia, hay que hacerlas, no hay que quedarse callados, no nos puede dar pena, porque realmente, créanme, podemos meter en problemas a las partes, y lo digo en el buen sentido, es decir, nos puede ayudar a nosotros en el rol que estemos participando el hacer las manifestaciones, porque la norma está para cumplirse y está para cumplirse en los términos en la que se expresa. No podemos ser laxos en ese sentido, porque incluso caeríamos en el absurdo de estar ventilando un proceso con normas irregulares o con principios que no se están respetando. A mí me nace una reflexión que desde el día 1 que abrí el Código Nacional de Procedimientos Penales me saltó, porque esta parte de que se constituye como coadyuvante del 339, pero si nos ponemos a pensar, ¿qué otros derechos que ya tenga la víctima reconocidos constitucionalmente en el código puede adquirir constituyéndose o no? O sea, no podría perder derechos de los que ya tiene incluso convencionalmente reconocidos. Y esto ha sonado en la práctica profesional, porque si nos ponemos de relieve, incluso me ha tocado que juezas en tribunal de enjuiciamiento dice, bueno, es que una cosa es ofrecer medios de prueba y otra cosa es constituirse como coadyuvante. Y no se constituyó como coadyuvante, solo ofreció medios de prueba. Entonces solo desahogue. Si usted se hubiera constituido, sería diferente. Pero si partimos de la esencia, otra vez, de la acción penal, que es constitucionalmente a cargo del Ministerio Público, aún constituyéndonos como coadyuvantes, sepa lo que signifique eso hasta el día de hoy. Aún haciendo eso, porque incluso el mismo código ha establecido que los hechos que se prueben en el debate del juicio oral serán sobre los cuales verse la sentencia. Si el Ministerio Público no cumple con esa obligación de probar más allá de la duda razonable, pero el asesor jurídico lo hace en sus términos, lo que va a resultar es que se va a absolver, porque la obligación es la del Ministerio Público. Entonces, como que empieza a perder el sentido esta coadyuvancia, al menos desde mi punto de vista. Lo he entendido desde la práctica, en que el asesor jurídico puede proponer una clasificación jurídica distinta, puede solicitar pena distinta, pero me parece que eso es parte del debate. O sea, eso el debate ya te lo da por sí. Y esta parte de la clasificación, la reclasificación, como dices, es incluso el mismo juez la puede absorber, la puede proponer, el Ministerio Público lo puede hacer. Entonces sí quedan dudas en cuanto a qué utilidad práctica me va a dar el haberme constituido como coadyuvante. Sí, yo creo que no hemos comprendido también la finalidad teleológica de la reforma del 2008. O sea, antes de la reforma del 2008, lo que sucedía es que el Estado era el personaje principal del proceso penal. Es decir, existía una persona que a través de su conducta había inobservado, si lo podemos decir así, una prohibición,
por haber lesionado determinado bien jurídico tutelado en contra de una persona, es decir, de una víctima. Pero la víctima únicamente era como el medio, o sea, ya a ti te lesionaron un bien jurídico tutelado, entonces ahora dame chance a mí de actuar y tú pasas a un segundo o incluso tercer ahí, término, ¿no? tú siéntate Sí, ahí, sí. o sea, totalmente. Aquí lo que sucede era algo más como un sistema normativista como de Jacobs, donde establecía, a ver, el sujeto que en este caso realizó una infracción a la norma, pues entonces yo voy a proceder para darle esta validez a la norma, de decir, tan es válida que te estoy sancionando. Y la víctima, pues, fue el medio para yo enseñarte que la norma vale. Pero a través de esta reforma lo que sucedió es que la víctima se le intentó dar un papel primordial de decir, a ver, el agente del Ministerio Público es el órgano persecutor, investigador, sí, porque el Estado tiene una obligación, que es esa, investigar, sancionar, perseguir los delitos, y obviamente no podemos hacerlo nosotros como particulares porque no tenemos todas las facultades e incluso todos los elementos materiales, logísticos con los que cuenta la Fiscalía. Por eso es que es el órgano investigador. Pero después de todo, la víctima, así como el imputado, son las partes materiales que son los personajes principales en el proceso. Y entonces, si entendemos eso y entendemos que los derechos que están en juego son la víctima, los derechos de la víctima, del imputado posteriormente acusado, pues entendemos entonces lo que nos dice el 20, apartado 12, lo que nos dice el 109, que va a tener una participación en todo el proceso. Claro. Pero ¿cuál es su participación? Pues una participación activa con la finalidad de poder, en este caso, respaldar sus intereses y sus derechos. Entonces, no me interesa que tu Fiscalía seas el órgano investigador y persecutor, porque eso a mí me corresponde como Estado, o sea, darte esa posibilidad. Pero tú, víctima, deberías, como el personaje principal a través de ti mismo, incluso de tu asesora jurídica en términos del 110, pues realizar esta actividad pues activa. E incluso, como tú bien lo dices, o sea, si el agente del Ministerio Público no logró establecerlo por una investigación deficiente, pues yo activamente, con este derecho de intervención, también lo pude hacer, ¿no? O sea, es un poco complejo, pero después de todo siento que también fue, o sea, es la cuestión del por qué también nació la reforma del 2008. Claro, eso ha evolucionado. O sea, yo hacía el comentario porque el mismo código establece que de acreditar más allá de todo es razonable, o sea, los hechos, dice que de manera expresa no se podrá relevar de esta carga a la Fiscalía, claro. Incluso a pesar de la actuación. Pero me parece que es una interpretación la que tú haces que va más allá de la norma instrumental. Es decir, podemos incluso señalar o tildar de inconstitucional esto en el sentido de que va a entrar en colisión tanto ese artículo 21 de la investigación de los delitos de la acción penal como el que dices tú, es decir, cuál es el papel preponderante de la víctima y cuál es la finalidad del proceso que al final se va a hacer a llegarnos de esclarecer los hechos. Entonces, no es para menos el tema, tenemos mucho trabajo que hacer. Yo creo que existen, cuando menos, si vale la pena decirlo, acciones o incidencias, cuestiones que podemos solicitar que están olvidadas. Por ejemplo, cuando solicitamos el restablecimiento de los derechos en términos del 111, muy pocas veces se ve, sí. Muy pocas veces se hace, pero cuando te encuentras un asesor o una asesora que de verdad, no es que no conozcamos el código, porque estoy seguro que todos y todas lo conocemos. El punto es que solo nos vamos por lo clásico, por lo normal, el común denominador. Pero hay otras acciones o hay otras solicitudes que podemos hacer que van a complementar lo que el Ministerio Público ya está haciendo, y creo que de eso se trata. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, yo creo que ya estamos abarcando todo. Obviamente quedaría la audiencia de juicio, que pues nuestra intervención como asesores jurídicos pues va en todas las fases dentro de la audiencia de juicio. O sea, también te dan el uso de la voz al momento de los alegatos de apertura, tal vez al momento también de interrogar, contrainterrogar, los alegatos de clausura, algún tipo de incidencia.
Pero yo creo que lo fundamental, y como tú bien lo decías, pues está en el antes. O sea, en juicio únicamente va y se presenta el proyecto final, obviamente a través de las técnicas de litigación que conocemos, que también es importante que la asesora jurídica las conozca y las Claro. tenga completamente vigentes, porque pues después de todo, no únicamente está sentado al lado de la gente del Ministerio Público, sino que lo que tienes que hacer es un actuar efectivo y también echarle la mano, porque hay que entender que la gente del Ministerio Público lleva 1000 asuntos. Tú puedes llevar 15, 20, incluso 100 si tienes un despacho grande, pero no es lo mismo. Entonces, por eso la labor es importante de tener bien estudiado, en este caso, pues los autos de apertura, también el alcance del para qué fueron ofrecidos y admitidos, la prueba que se está produciendo en juicio, porque muchas veces se pregunta más allá por parte de la contraparte y a veces se nos va, porque estamos más pendientes en analizar si la pregunta es objetable o no, que en analizar si está fuera del alcance o no. Entonces es tener bien estudiado los autos de apertura, obviamente pues los registros, llevar pues varios plumones por si hay que hacer varios ejercicios, ¿no? Pero pues después de todo yo creo que fundamentalmente ya analizamos como que la función básica y sobre todo pues técnica de la asesoría jurídica, ¿no? Sí, claro, ir previstos de todo material, incluso si se va a desahogar 1 o 2 testigos, pues aviéntense 5 copias de la entrevista de ese testigo y 5 de la otra, porque estamos sujetos a muchos imprevistos y creo que aquí ya no tiene que ver qué tan abogados seamos, sino qué tan previsores seamos de la vida completamente. Entonces eso sí nos da un poquito de pauta para poder actuar. Incluso saliendo de una audiencia justamente de juicio oral fue que hablé con este licenciado que me hizo la solicitud de la inquietud, ¿no? De que pudiéramos hablar de la asesoría jurídica. Y esa asesora jurídica que estuvo en esa audiencia, realmente no recuerdo su nombre, pero se oponía, objetaba a los ejercicios de litigación, siempre hacía alguna manifestación con tal de que, como decimos, no pasara. Entonces, realmente tener a alguien como el Ministerio Público que siempre va a estar básicamente en contra de todo lo que tú hagas en juicio, ahora súmale, agrégale una asesora jurídica, un asesor jurídico, realmente nos metemos o nos complica el trabajo y yo creo que de eso se trata. Mientras más cerrado sea el proceso y ambas partes hagan lo suyo, vamos a encontrar una verdad más probablemente verdadera. O sea, vamos a llegar a encontrar un punto más fino porque es un ejercicio de fuerzas. Y cuando ambas fuerzas lo hacen en la misma potencia, realmente encontramos un verdadero proceso, un verdadero esclarecimiento de los hechos, ¿no? Sí, y entender que en el proceso no somos los personajes principales porque a veces cuando salimos nos preguntamos ¿y cómo me habré visto? ¿Y cómo me habrá ido? Cuando después en la cama, de todo... en el plasma del juzgado te ves, Claro, ¿no? cuando después de todo, o sea, los personajes principales y para lo que estamos es para abogar, pues, tanto por el imputado como por la víctima. Entonces, si analizamos la perspectiva de nuestra intervención desde ahí, que están en tela de juicio muchísimos derechos e intereses, o sea, incluso de familia, personales, Claro. patrimoniales, entonces vamos a comenzar a tomarnos más en serio nuestra labor técnica, ya sea como defensores, en este caso como asesores jurídicos, y entender que, repito, no somos meramente una figura formal que nada más se le ocurrió al legislador de ahí para que se vean las mesas de los juzgados más llenas, sino que realmente trae una finalidad. Entonces, pues nada más invitarlos a justamente analizar esta parte, a ser rigurosos, ¿no? A desempeñar cualquier tipo de ejercicio con extrema diligencia, porque repetimos, hay muchos intereses en juego. Y pues muchísimas gracias porque nos siguen viendo, porque siguen siendo parte de este proyecto. Como lo hemos dicho muchísimas veces, este proyecto es para ustedes y por ustedes. Nos encanta leerlos en los comentarios, nos encanta ver cómo nos comparten, cómo incluso nos regalan un like, un me encanta, así que por favor síganlo haciendo, para nosotros es un incentivo. Y pues les mandamos un abrazo, los estamos leyendo en los comentarios y pues únicamente pedirles su apoyo a través de esta difusión en redes sociales. Sí, claro. Gracias a todos y todas. Episodio dedicado a la asesora jurídica, y un saludo evidentemente a la Comisión Ejecutiva de Víctimas del Estado de Oaxaca y a la de todos los demás estados de nuestro país. Es una labor, gran labor la que ustedes realizan. Como todo servidor público,
pues reciben una compensación y son demasiados asuntos los que ustedes tienen que atender, entonces realmente es de admirar esa labor. Ojalá en algún momento podamos hacer uno dedicado al Ministerio Público, ¿por qué no? Claro. Porque siempre aventamos ahí las pedradas, pero es con todo cariño, solo hablamos de cómo nos ha ido en la feria. Son fundamentales, la verdad Pero es que los admiramos. Mis respetos, todo operador que realmente haga su trabajo en el sistema penal acusatorio tiene nuestro respeto. Yo creo que eso es primordial. Entonces, ojalá podamos hacerlo también para ustedes. Pónganos en los comentarios qué otro tema les gustaría que estuviéramos tocando. Vamos a tener más invitados para todos y todas. Pero bueno, por el día de hoy yo creo que ha sido todo, ¿no? Les mandamos un abrazo y yo soy Paula Cruz. Y yo, José Antonio Albuerne. Y esto fue De Penalista a Penalista.